Diálogos del pensamiento. Nada más para enfocarnos, el ferrocarril llega a Guadalajara en el año de 1888, llega la primera vía férrea, y bueno, los primeros transportes públicos van a ser movidos por animales, ya sea el burro o el caballo, eran lo que movía los carruajes, ¿no? Y esta licencia se va a dar, la primera licencia se va a dar en el año de 1866, para que aparezca el primer, dijéramos, transporte público, ¿no? Pero va a ser hasta 1878 en que se da este servicio a la población tapatía, ¿no? Van a ser los tranvías los primeros movidos por animales, los tranvías movidos por animales, los que van a ser, dijéramos, el transporte masivo que ya requería Guadalajara para finales del siglo XIX. Una Guadalajara que en su momento, Carlos, habrá contado con una población reducidísima frente a lo que hoy son los casi 5 millones de habitantes. Sí, geográficamente en aquella época había Guadalajara, había la villa de Zapopan, la villa de Tlaquepaque, la villa de Tonalá, Tlajomulco. Entonces eran entes aislados, núcleos, o zonas urbanas aislados, eran comunicados por caminos de herradura, como decían en aquella época. Antes de que hubiera transporte público, se movían a través de carruajes, se movían a través de caballos o de mulas. Entonces, eso eran los caminos. Alguna vez vi por ahí algunas imágenes, litofotografías, que eran caminos de un ancho de 1.5 metros, 2 metros la máxima, era la autopista cuando era de 2 metros de pura terracería, y eran los que comunicaban estas áreas. Platicando con gente ya adulta que tiene aproximadamente como 100 años de edad, nos decían que es que yo iba hasta Potlanejo caminando o hasta Catí y regresaba el mismo día. Dices, ¿caminando hasta Catí o hasta Potlanejo? Sí, iba por el camino y me subía una mula o me regresaban, pero o sea, era otra concepción del espacio, otra concepción del territorio, y que Guadalajara todavía era muy pequeñita. Estamos hablando que eran 30,000 habitantes. Zapopan tenía, no llegaba a 10,000 habitantes. Entonces eran pequeñas villas, muy muy pequeñas, que aún no necesitaban, antes de que llegara la diligencia, antes de que llegara el ferrocarril, era todavía un transporte personal. Los famosos tranvías que van a ser construidos y traídos desde Estados Unidos, porque pues aquí no había ese tipo de fábricas, ¿no? Para construir los tranvías que van a ser movidos por animales. Sigue siendo el movimiento por bestias, por caballos. Y pues retomando lo que dice el maestro Carlos Suárez, no nos olvidemos de que a raíz de estos caminos de recuas, de burros y todo, surgen los caminos reales, surgen los mesones, que era donde viajeros tenían que llegar a hacer el cambio a veces de bestias, o descansar para el rumbo hacia el volcán de Colima. En una investigación que hicimos el maestro Carlos y yo, cómo veíamos que en unas inundaciones los arrieros perdieron muchísimas recuas, muchos burros por las corrientes que bajan del volcán. Y inundaban los mesones. Entonces, eran caminos estrechos. Y entonces llegaba toda esta mercancía, digamos, a Guadalajara. Ajá. Y luego se distribuía, Carlos. Sí, llegaba a Guadalajara, había estos caminos reales, y generalmente Guadalajara tenía puertas. Le llamaban las puertas de la ciudad, garitas, ¿no? Las famosas garitas, que era la garita de Tlaquepaque, la garita de acá de Zapopan, los arcos, se llamaban los arcos en aquella época, la garita de... Una que está por donde está la Fuente Olímpica, que de hecho hay un pedacito ahí en la parte de atrás de la Fuente Olímpica. Ajá. Esas eran las entradas de Guadalajara, y el transporte, los primeros carruajes iban de esos puntos, ahí llegaban las recuas de las zonas lejanas, arrieros, ¿no? Con los alimentos, con los materiales, las telas, etcétera, y de ahí se transportaban vía carretas hacia toda la ciudad y sobre todo al centro de la ciudad. El gobierno entra más o menos como en 1930, que compra parte de la compañía de tranvías de Guadalajara y de la comisión y con Chapala. Compran esa organización para surgir. Entonces era quien tenía el dinero para invertir. Exactamente, era quien tenía el dinero, invertía en el transporte, en todos estos.
tranvías, que primero digo, eran los de animales, luego pasa a los que son movidos ya por electricidad, pero también había otros que eran movidos por... se me fue ahorita la palabra. ¿Por vapor o...? No. Mecánicamente, ya eran como tipo locomotora. Uh-huh. Eran unas pequeñas locomotoras que movían estos tranvías. Una especie como de camioncito, un tractor jalando aquel más vagón. O menos aquellos vagones que los primeros y hasta mediados del siglo pasado eran vagones y mandados a hacer a Estados Unidos, a varias compañías, tanto en Chicago como en Nueva York, eran donde se producían estos tipos de tranvías, ¿no? Según las necesidades de cada entorno, ¿no? Y en ese sentido, si cada empresario ponía su línea, su carro, su tranvía, cada quien también cobraba lo que quisiera, no había algo establecido. Era un poco caro el servicio de tranvía para la época. No cualquiera podía subirse. Y era muy escaso también. Uh-huh. Hay imágenes de la época que muestran siempre estos transportes, así como ahorita. Repletos. Sí. Okay. ¿Sí? Y iban a velocidades de 10, 15 kilómetros por hora y eran velocidades excesivas. Sí, claro. Sí, recordemos, no solamente aquí en Guadalajara, simplemente el accidente de Frida Kahlo, que fue en un tranvía. Uh-huh. Un tranvía que chocó contra un tranvía, ella iba en un autobús y chocó contra un tranvía de mulitas. A 40 kilómetros por hora. Y vean todo el caos que causó. Y era un exceso de velocidad. Sí, las rutas que se abrieron fueron las de Tlaquepaque, las de San Pedro Tlaquepaque, y que la de Mexicalcingo, que era un barrio muy importante para Guadalajara, y asimismo se van a abrir otras rutas que comunican a los Colomos, a Oblatos y a Zapopan, porque son puntos importantes de desarrollo y de crecimiento conurbados a la ciudad de Guadalajara. Entonces, estas nuevas rutas, la de Atemajac, desde años antes, trataron los de la fábrica de textiles en tener su propia ruta. No se les autorizó, hasta años posteriores, entra esta ruta de Atemajac para que llegaran directamente a la fábrica de textiles, que tenía entrada y salida de vía de ferrocarril, pero no hacía un transporte para movilizar a sus obreros. La ciudad se comienza a reticular en términos de vías que comunican puntos importantes entre sí. ¿Qué implicaciones tiene para el resto de la población? No puedo imaginarme una ciudad con tranvías y de pronto gente moviéndose en caballo, en burro, a pie, por supuesto. Supongo, Carlos, Cata, ¿habría ya algún rudimentos de vehículo automotor, Almendra? ¿Habría ya los primeros vehículos que también incursionaban en nuestra ciudad? Sí, recuerda que los primeros vehículos automotorizados aquí en Guadalajara llegaron a finales del siglo XIX, 1890, por ahí empezaron a llegar los primeros modelos de Ford, los famosos T, le llamaban, pero eran muy, muy escasos. Y la traza urbana de nuestra ciudad no era como la tenemos ahorita. Existen algunos vestigios de lo que existe ahora. Américas era el camino real hacia Zapopan. Lo que es Marcelino García Barragán, lo que es la calle, era lo que era el camino. Esos 5 kilómetros que hablaban en la cápsula, del centro hacia San Pedro Tlaquepaque. Hacia lo que es Mexicalcingo eran calles que ahora ya no existen casi. Existen algunos trazos nada más. Entonces, esta traza de la red de transporte de vías que alcanzó 45 kilómetros de longitud, que era muy importante y que realmente la perdimos, o mientras otros países las incrementan, aquí las desaparecimos, las enterramos bajo el cemento, bajo igual el pavimento. Que en nuestros ríos. Exactamente. Entonces, esos caminos eran aprovechados también. Algunas partes se trazaron nuevos caminos para poder abrir la vía y llegar directamente hacia esas localidades o a esos barrios antiguos de Guadalajara y que aún siguen siendo barrios importantes para nuestra ciudad. Y para ir a descansar era la ruta al Parque Agua Azul, que era todo un paseo en aquel tiempo, ¿no? Ahora al lago del Agua Azul, ¿no? Ahora la central camionera vieja y todo eso, pues ya no te da aquel paseo. Pero había una ruta especial que te llegaba al Agua Azul. Y a los Colomitos. A disfrutar de la naturaleza. Y claro, y la comunicación para
de aquellos nuevos centros habitacionales que se están abriendo. Y entonces de la fuerza del animal, uh-huh, pasamos al tranvía que se mueve por energía eléctrica. Exacto. Pasamos al tranvía ya movido por cuestión eléctrica, que para eso va a surgir la Compañía de Tranvías de Luz y Fuerza de Guadalajara, porque cambia la fuerza motriz del transporte. Ya no vamos a tener las heces fecales de los caballos, sino ahora a lo mejor algún electrocutado, no sé, porque cambia todo el sistema del transporte, se moderniza. Claro. Y el impacto que habrá implicado, ¿no? Imagínate, claro, porque luego no todo el mundo va a quererse animar a subir algo que se mueve solo. Que se mueve solo o por cuestiones eléctricas. Claro. Y sabiendo que en aquella época pues todavía no había la capacidad suficiente para perderle el miedo a estas cuestiones. ¿Se amplía la red de transporte con esta electrificación del mismo? Se fue ampliando esa red, y sobre todo el impacto que causaba el aumento de la velocidad. El cambiar de un sistema de mulitas, uh-huh, o de caballos a un sistema eléctrico, hubo un incremento, sí, al menos del doble velocidad. De moverse a 20 km por hora, se movió a 40 km por hora, sí, que ya era una excesiva velocidad en Guadalajara. Y la capacidad supongo que también se amplió. Uh-huh. Exactamente. Sí. Fíjate, ahora en diciembre estuve en San Francisco, California, y en el sistema de tranvía eléctrico que existe ahí, uh-huh, me subí a un tranvía que dice que estuvo en Guadalajara. Ah, sí. Hombre. Y luego me subí a otro, y yo lo recibí a Juárez. Entonces, parte de los tranvías que existían en México están ahora en San Francisco y todavía operando. Vaya torpeza de patrimonio histórico y cultural que hemos perdido. Y aquí no queda nada. Y que se está aprovechando en otros lugares. Aquí no sé si es la mentalidad del tapatío decir, no, aquí vamos a modernizar, estira todo lo viejo, tráete puras cosas nuevas, porque podemos ver en Lisboa, por ejemplo, que el sistema de tranvías todavía sigue conectando la ciudad perfectamente. Exacto. Y en muchos países es fundamental el tranvía para poder tener una excelente comunicación. Muchos países, muchas ciudades como San Francisco, Nueva Orleans, Praga, etcétera, uh-huh, utilizan tranvías antiguos, uh-huh, y utilizan trenes nuevos en las mismas vías. Entonces, eso es un aprovechamiento finalmente de la infraestructura que ya invertiste en hacer, ¿no? Aquí no se tiene esa visión como de conjunto, es tápalo y vamos a poner nuevas cosas. Exacto. Y creo que parte del caos urbano, parte del caos de transporte que tiene Guadalajara, tiene esa historia. Uh-huh. Lo que comienza Almendra, el renunciar a lo viejo por poner la modernidad. En fin, ¿cómo fue complicándonos y cómo fuimos complicándonos la vida en términos de un transporte que cada vez se hacía más generalizado? Ajá. Mira, yo antes de contestarte, uh-huh, o pasarle la palabra al maestro Carlos, para Guadalajara para esos años ya tenía una red de 42 tranvías. ¿Vagones? Okay. Uh-huh, que se movían en toda, uh-huh, la ciudad, ¿no? Y lo curioso es que había vagones con la barra de la decencia. Ah, caray. Que eran los tranvías de doble piso que llegaron también de Estados Unidos, uh-huh, y tenían dijéramos, un cobertizo que cubría para que las damas no sufrieran algún percance o que los hombres o los niños voltearan a ver a ver como le hacen cuando estaban en la secundaria, a ver a las, uh-huh, que suben, ¿no? Entonces me hizo muy curioso eso de que había vagones de doble piso y con la barra de la decencia. Que podría ser el carril de exclusividad de mujeres el piso de arriba lo podían utilizar cualquier persona, ajá, pero cuando subieran las damas, ajá, no tuvieran ojos hacia ellas, ¿no? A ver si los concesionarios de la 380 están escuchándonos para que hagan algo urgentemente en ese sentido. Sí, digo, se me hizo así para finales del siglo pasado, ya entrando el siglo XX, tengamos esa situación. Entonces, y digo, el movimiento, surgen nuevas rutas nuevamente, o sea, para comunicar otros espacios que está surgiendo, que se están surgiendo nuevos barrios de Guadalajara. Gracias. En el 24 llega dijéramos la primera ruta de camiones. Ya para los 40 ya no hay, ya los tranvías van desapareciendo. Hacia el 40 no hay tranvías en Guadalajara. Ya no, ya quedan ni reliquias. Se fueron a San Francisco y se fueron. Sí, exactamente. Entonces en el 24 empiezan a llegar los primeros camiones a Guadalajara, que es una ruta de Tlaquepaque y Zapopan.
y al centro de Guadalajara. Era una de las rutas de los camiones. Cruzaban el centro indudablemente. Sí, exacto. Siempre se procuró que llegaran al centro todas las rutas, desde que estamos hablando del tranvía de atracción animal hasta los nuevos camiones aparecen y tienen que llegar al centro, y el centro se hace un caos, y pues ahorita es un caos rotundo, ¿no? Entre el ligero y todas estas cuestiones. Y nos vamos a 1930, donde ya aparece la alianza de camioneros, ¿no? Es ahí ya donde empiezan a aparecer otras nuevas rutas que se implementan en Guadalajara. Y entonces la aparición del camión, tal y como lo conocemos hoy, trastoca la vida de la ciudad, Carlos. Sí, la aparición y el desarrollo y evolución del transporte de tranvía eléctrico alcanzó cerca de los 100 kilómetros de vías en Guadalajara. O sea, era 100 kilómetros. No llegó a los 100, andaba cercano a los 100 kilómetros. Y eso implicaba ahorita, en ese momento, 5 kilómetros son 5 kilómetros dentro de la ciudad. Y en un momento dado, no sé cuál fue la decisión política de los gobernantes en turno, que dijeron no al proyecto del tranvía. O sea, ese proyecto quedó obsoleto, quedó clausurado, y llegó la gasolina, en aquel tiempo el diésel, con llantas de plástico. Entonces, o llantas de goma, se crean las primeras líneas de transporte que nacen o que parten del centro de la ciudad, de la Plaza de Armas. Ahí estaba la terminal, y de ahí salían hacia Zapopan y hacia Tlaquepaque. Son 7 rutas que Y señalaban ustedes, Cata, Carlos, cómo este nuevo modo de movernos implicó pues muchas cosas, entre otras regular su movimiento. Digo, no había semáforos en aquel tiempo, pero regularlo de alguna manera que no se constituyera en un caos como efectivamente se ocurrió. Sí, recordemos que los tranvías tenían un trazo, un derecho de paso, y tenían un horario. Entonces eran muy exactos sus horarios. Entonces la gente sabía cuándo cruzar, cuándo no cruzar la vía del tren. Entonces no había mucho conflicto vial. Todavía no había mucho transporte motorizado. Apenas estaba creciendo. Había carretas, había diligencias, había todo de este tipo de transporte. Había accidentes, eso no quedamos. Sí, si vemos los periódicos antiguos del Informador en su hemeroteca de principios de siglo, habla de accidentes, la mula que chocó con el que atropelló una viejita que estaba barriendo la calle, yo leí una. Exactamente, entonces a veces es interesante leer la hemeroteca de hace 100 años, pero no había conflictos viales, o eran mínimos comparados. Cuando entra el transporte público por camiones, también ya el número de vehículos motorizados se había incrementado ya en la ciudad, ya estaba creciendo la ciudad. Todavía no se conurbaba con Zapopan ni con Tlaquepaque, todavía había espacio agrícola en esa área, pero ya comenzaba a haber conflictos y surge el agente de tránsito ya dentro de los cruceros para poder empezar a controlar el tráfico, como decías tú hace ratito en el espacio, con señales de mano. Eran los semáforos antiguos. Y había que saberse bien las señales para ver quién tenía el derecho de paso, para evitar los accidentes. Pero el camión comenzó a sustituir paulatinamente el tranvía. Comenzaron a sepultar las vías del tren, comenzaron Literalmente. Están abajo. Si escarbamos algunas zonas de la ciudad, vamos a encontrar las vías todavía. Entonces, renunciamos totalmente a ese sistema. Y creo que, de manera personal y otros compañeros investigadores, creemos que ahí comienza el cambio o el trastoque del sistema de transporte de Guadalajara al caos que tenemos actualmente. El camión va a sustituir o va a llegar a zonas que el tranvía no llegaba, porque como comentaba el maestro Carlos, son 95 kilómetros de vías donde podían pasar los tranvías. Entonces, a estos lugares donde no era accesibles, el camión va a poder entrar y va a comunicar nuevamente. El transporte ha sido una vía de comunicación muy amplia en la historia de Guadalajara y un caos enorme. ¿Por qué? Porque luego vienen todas estas cuestiones sociales y políticas y sindicales, que ya lo hablarán en otro momento, de cómo vienen a surgir estas rutas y estos nuevos propietarios.
Yo recuerdo algunas líneas, a ver si ustedes me ayudan, Cata, Carlos, Analco Moderna, Centro Colonias, circunvalación, no recuerdo. Eran líneas que cubrían sectores específicos de la ciudad, no había un entrecruzamiento entre una línea y otra. Sí, las primeras líneas se organizaron por rutas, rutas y eran dueños, eran diferentes dueños de camiones. Sí, claro, eran particulares. Sí, eran particulares, y ahí tenían sus 7 camiones y daban servicio a una zona de la ciudad. Y así duraron mucho tiempo. Creo que la gente de nuestra edad, por decir así, todavía nos acordábamos de las narcocolonias, cuando éramos niños, de las narcocolonias, de la Moderna, de los amarillos, claro, etcétera. Entonces, eso era, así se dividía la ciudad en estas rutas, y cada vez llegaba más lejos. Conforme la ciudad iba creciendo, se iba conurbando, iban alejando más sus rutas y comunicando a esos pueblos que a principios de siglo estaban lejísimos, ahora ya estaban dentro de la zona urbana. Y creo que eso fue lo que también ayudó a ir conurbando nuestra ciudad, que bueno, oficialmente en los 60 se conurba con Zapopan y Tlaquepaque, y es cuando llegamos Guadalajara al 1,000,000 de habitantes. Ruta de Mexicalcingo. Sí, era para conectar las villas, ¿no? Sí, conectaban a los barrios indígenas de aquella época, o las villas. Mexicalcingo. Hay que plantear eso ahorita, ¿no? La conexión de barrios. De barrios. Barrio con barrio con el centro, ¿cuál es exactamente? Analco, Mexicalcingo, San Pedro, etcétera, ¿no? Zapopan. ¿Cuánto costaba No tengo ese dato. Según el de San Pedro costaba 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. Y era caro. Y era caro. O sea, no cualquiera se podía subir. Eso es lo que yo cancelé, que costaba 2 centavos. El 96 kilómetros en el 18, para el 18 ya hay, en 1918 ya hay 96 kilómetros de vías en Guadalajara. Y por ejemplo, no sé si tengan ustedes noticia de cuándo empieza a existir esta necesidad de controlar el flujo vial, o sea, los primeros semáforos, los primeros agentes viales, cuándo empieza a haber caos que es necesario decir, a ver, tú aquí, espérate. El orden, ¿no? Claro. Esto parece con el camión, perdón. Con el camión, después de la revolución. Entonces, en el tranvía todavía no había mucho problema, pasaba, y que era como en los pueblos 1 y 1. Sí, era 1 y 1, pero hasta que llega el transporte en el 33. El 33 es donde comienza el caos. Y hay que plantearlo, ¿no? Y es cuando comenzamos a renunciar al tranvía. Porque el camión podía llegar más lejos a zonas que no cubría el tranvía. Y más rápido también. Bueno, más rápido. Que nos dijeran las distancias. Por ejemplo, yo leía, pero esto ya es con el tranvía eléctrico, que tardaba, ¿cuánto puse? Como... 1 hora. No, más, a Zapopan. A ver, ahorita vamos. Sí, ¿cuánto hacía? Pues era muy diferente, ¿no? A Chapala creo que también se tardaban un buen en llegar en las diligencias. No, sí. Entonces, ahí cuando viene la conversión de tranvía al camión, ahí es donde comenzamos a cambiar el modelo de transporte en Guadalajara, y comienza el conflicto. En el 30 es porque renunciamos a las vías y empiezan a enterrarlas. ¿A ti nos tocó manejar cuando en una especie como de medio tambo estaba una gente con guantes? Sí. Tengo una foto dando paso. En Juárez, sí. A mí sí me tocó. Ahí te tocaba de niño. Sí. Mi padre, cuando yo manejaba, mira, cuando haga esto es vuelta a la izquierda. Así, y así, yo bien chiquillo, bueno. El semáforo. El semáforo, sí. Fíjate, cuando explotó el volcán Saburuco en 1874, habla Mariano Bárcenas, que tomó la diligencia más rápida para ir al Saburuco, e hizo 56 horas cambiando de caballo sin parar. ¿56 horas? Imagínate. ¿De aquí? De Guadalajara al Saburuco. Saburuco. Y hoy en 1 hora del periférico al Saburuco. Pero cómo ha cambiado la concepción del espacio. En 1917 se hacían 50 minutos de aquí a Zapopan. Y empezaron a reformar la vía para hacer 40 minutos. Hoy hacemos 1 hora. Sí, nuevamente.